Vivimos en un mundo complejo, en el que los cambios son acelerados e incesantes y en el que se respira cierta incertidumbre en el ambiente. En este sentido, la ciencia ha avanzado en muchos campos, entre ellos en el estudio del comportamiento humano a nivel fisiológico, y en recientes investigaciones se ha demostrado que las emociones rigen nuestras actuaciones por encima de la racionalidad. En este contexto, el miedo es un fenómeno intrínseco del ser humano y es absolutamente emocional, y lo podemos considerar como una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o posiblemente supuesto. Asimismo, nuestro siguiente invitado apunta que necesitamos el miedo para nuestra supervivencia y considera que podemos pasar de luchar contra él a transformarlo en un auténtico aliado. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Cómo nace? ¿Cómo se puede convertir el miedo en un aliado? ¿Cómo hay que actuar para evitar que un miedo nos bloquee? ¿Cómo debemos gestionar nuestros miedos? ¿En qué sentido el miedo puede ser una palanca de crecimiento personal? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Jorge Cuervo, licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona, máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE, coach, certificado consultor y formador en organización de equipos, gestión del cambio y liderazgo, escritor y autor de ¿Qué hacer con tus miedos?, de la editorial Libros de Cabecera. Jorge Cuervo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer tenerte con nosotros y un placer leer tu libro. Fantástico. Muchas gracias. Fantástico. Me encanta que sea útil y que interese, porque el tema, la verdad es que creo que lo merece. Desde luego que sí, y más por esos tiempos que vemos que es compulsos, ¿no? Que no hay ningún medio que no hable de cosas negativas o funestas. Y como uno esté un poco en una situación difícil desde el punto de vista energético o psicológico o emocional, lo tiene un poco complicado, como no sepa encontrar un buen libro de cabecera como es el tuyo para salir adelante. Bueno, en cierto modo somos un poco víctimas de nuestro propio diseño biológico. Nuestro cerebro, por razones de evolución, está más orientado a detectar lo malo que lo bueno. Y eso nos ha hecho más sensibles a las malas noticias y por eso venden más. Fíjate qué cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos más predispuestos a racionalizar más lo negativo que lo positivo. Exacto. Si un cavernícola iba por el bosque y no veía unas frutas maravillosas, perdía una oportunidad, pero seguía vivo. Sí. Si no veía a la serpiente, como la de la fábula de antes, estaba muerto. Sí. Por lo tanto, es muy importante para la evolución de la raza humana haber sobrevivido pensando en lo malo. Lo que ocurre, estamos viendo una época en la que por primera vez en la historia esto ha dejado de ser así. Sí, es verdad, solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Exacto. El tema está en que ahora pensamos demasiado en Santa Bárbara y poco en las oportunidades que hay detrás, ¿no? Correcto. Jorge, entiendo yo que bajo este título, ¿qué hacer con tus miedos? Yo no sé si la pregunta es más de abogada del diablo que no otra cosa. Tú no le tendrás miedo, o sea, no tendrás miedo a nada. No, yo tengo miedo a muchísimas cosas. Yo soy un profundo miedoso profesional de toda la vida. O sea, yo desde pequeño me he sentido muy miedoso y creo que esto es lo que trasluce lo que hay detrás del libro. Es decir, he tenido que mirarle al miedo a la cara porque el miedo se me ha presentado muchísimas veces, ¿no? Entonces, descubres con sorpresa que cuando lo miras te sonríe. Y esta es la diferencia. Claro, hay que saber cómo hacerlo. Los problemas que tenemos los humanos con el miedo no proceden de tener miedo, sino de no saber qué hacer con él. Y de ahí el título. Entiendo.
O sea que es un libro de autosuperación, entonces. Primero autoconocimiento y después es un libro que abre puertas a la autosuperación. Y ahí cada uno puede elegir la estación en la que se quiera apear. Es decir, puedes utilizarlo como libro de autosuperación o simplemente como libro para entender cómo funciona todo eso y quedarte a un nivel puramente cognitivo. Entonces, abre posibilidades. Porque, Jorge, todos somos, en cierta manera, todos tenemos miedos más que miedosos. Todos tenemos esa particularidad o los héroes no tienen miedo a nada y queremos emular lo que sale en la gran pantalla, pero claro, no llegamos ni a los calcetines, en el supuesto que algunos héroes tengan calcetines. El cine es muy peligroso. Es muy peligroso porque muchas veces plasma ideales y eso tiene poco que ver con cómo somos la gente normal. Pero es que a las personas nos encanta compararnos. Claro, si te comparas con según qué modelos, siempre pierdes. Y eso te merma la autoconfianza. Por eso el miedo mal llevado, por ejemplo, la gente cuando tiene una dificultad muchas veces la esconde. Y entonces piensa que los demás están mejor que ellos. Ahí tienes dos problemas, el propio problema que tengas más la sensación de que no llegas a dar la talla y los demás sí. Y empieza un círculo autodestructivo que te lleva a perder tu autoconfianza y tu autoestima. Y muchas veces tiene raíces falsas. Los demás están como tú, pero no te lo dicen. Entonces, claro, tú te ves peor. ¿Y qué ocurre en estos casos? Pues que el miedo nos hace confundir al valiente con el inconsciente. Es decir, un inconsciente es el que no siente miedo, por tanto, no se da cuenta. Cualquiera de nosotros que esté al lado de una bomba sin saber que está allí la bomba, estaría tranquilo. Seríamos inconscientes. Lo que es importante es ser valiente, pero tú no puedes ser valiente si no tienes miedo. Porque lo que te hace valiente es tener miedo, es superar ese miedo. Por otra parte, ¿no? Bueno, tiene un sentido muy, muy relacionado con los tiempos actuales, porque los tiempos que están pasando hoy en día nos llevan a que los viejos trucos que hemos utilizado siempre cada vez funcionan peor. Y nos estamos viendo obligados a cambiar nuestra propia forma de vernos a nosotros mismos. Claro, el miedo lo que hace es que de alguna manera te proyecta de una manera distinta a como tú eres verdaderamente, porque a lo mejor tienes miedo de mostrarte tal como eres, claro, porque estás cargado de frustración o de, de complejos, ¿no? Claro, el miedo es una base emocional, que es un sentimiento pero con base emocional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú te dejas llevar por una emoción o luchas con ella, le das tu energía. Es como un niño que hace lo que le dice su padre o hace lo contrario a lo que dice. En ambos casos vive la vida en función de su padre, no la que él quiere vivir. Para poder vivir tu vida tienes que aceptar que tienes esta emoción y luego decidir qué hago con esto. El miedo funciona así. Cuando tú lo miras a la cara y eres capaz de dialogar con él, y hay que saber cómo se hace eso, para eso en el libro he incluido unas técnicas, cuando tú puedes hacer esto, el miedo se convierte en un maestro. Y entonces lo que hace es ayudarte a despojarte de todas estas máscaras y autoengaños que te has fabricado a lo largo del tiempo para sobrevivir. Y entonces eso te permite crecer. Todo eso que tú te has montado para sobrevivir, a su vez también es como un búnker que te impide crecer. Y el miedo es el gran maestro, el gran creador de conciencia. O, si no sabes qué hacer con él, el gran destructor de conciencia. Le voy a regalar tu libro a algún que otro compañero. ¿Qué mejor halago que ese? Desde luego. ¿En qué se sustenta el miedo? El miedo se sustenta en una respuesta biológica básica. En cierto modo, hay muchos autores que distinguen entre emoción y sentimiento, ¿no? Por ejemplo, yo veo un león y eso me produce una descarga hormonal, ¿vale? Eso es un susto. El susto es la emoción. El sentimiento sería esa emoción, es decir, el propio susto, más la toma de conciencia, más la posterior comida de coco que yo me hago al respecto. Por ejemplo, cuando digo un león, puedo decir qué miedo o puedo decir soy un cobarde. Según cómo yo tome conciencia de eso, cómo etiquete esa situación, me lleva por un camino o por otro. Si etiqueto como soy un cobarde, haré cosas de cobardes. Entonces, todo eso genera unos pensamientos posteriormente, que es lo que he dicho antes, como he definido como la comida de coco, que son los que te condicionan. Pues te puedes sentir culpable por tener miedo, tu padre ya te lo decía que eres un miedoso, estas cosas, ¿no? Y esto es muy importante distinguirlo porque la emoción es muy poco gestionable, pero la parte del sentimiento, es decir, la toma de conciencia y la comida de coco, son muy gestionables. Porque, Jorge, si no superamos estos miedos,
Bueno, hay una emoción ahí detrás, como tú bien dices, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Dónde nos lleva? Nos lleva a menudo a un círculo vicioso en negativo, pérdida de confianza y pérdida de autoestima. De manera que cada vez eso te produce más inseguridad y la inseguridad te produce más miedo. Y así se va autoalimentando. Es decir, pocas veces nos quedamos igual. O crecemos y vamos hacia arriba o nos encogemos y vamos hacia abajo. O sea que entonces el ego tiene mucho que ver. Totalmente. El ego está en la raíz del miedo. El ego es un personaje que nosotros nos hemos creado para sobrevivir. Es decir, es la forma de nuestro ego, es lo que llamamos personalidad. Pero el ego no somos nosotros, es una parte de nosotros. Mira, cuando trabajas a un nivel profundo en temas de coaching, por ejemplo, con clientes, tú vas rascando el ego y al final llegas a una parte de la persona, a una zona que es tremendamente brillante, es la luciérnaga que decías. Es decir, todos somos luciérnaga y serpiente a la vez, ¿no? Lo que pasa es que la luciérnaga está muy, muy adentro. La luciérnaga es ese yo superior que decimos en coaching, Sí. que es la parte de ti, que eres tú, que te impulsa a crear, a salir de la zona de confort, a arriesgarte, a aprender. Y en cambio el ego, que es la parte que rodea esta luciérnaga, es la parte defensiva, lo que quiere protegerte, que a su vez te impide crecer. Por tanto, ante una situación en concreto, una parte de ti, que eres tú, quiere meterse en líos y una parte de ti, que eres tú, no quiere meterse en líos. De esta lucha interior surge lo que llamamos el conflicto interior, la disonancia. Palabra mágica esa, la del ego, que además Claro. la atribuyen muchísimas filosofías de vida, ¿no? Como Exacto. la budista, ¿no? Por Exacto. ejemplo. El ego es un personaje que trabaja para ti, pero que es un trabajador tuyo. El problema está en cuando tú te crees que tú eres tu personaje. El personaje se come a la persona. Y por eso hay mucha gente que tiene problemas porque siente su vida vacía. Lo que ocurre es que el capitán de la nave, la parte trascendente de la persona, está aburrida por la rutina o por el no atreverse y va dejando de visitar el puente de mando. Y ya que hablamos, aparte de con un gran escritor, con un gran farmacéutico, no habría ninguna pastilla que uno se la tome y le diga adiós al ego y adiós al miedo. Mira, mi parte de farmacéutico estaría encantada de que existiese, pero mi parte de coach no, porque perderíamos también la enorme capacidad de crecimiento que el llevar bien el miedo nos ofrece, ¿no? Es decir, tú cuando el miedo dialogas con él y lo escuchas y sabes qué hacer con él, tú creces. Claro, esa pastilla te privaría de este crecimiento, te privaría de la oportunidad de ser valiente. Entiendo que te llevas fatal con los psiquiatras, con el tema de los ansiolíticos y compañía, ¿no? Bueno, digamos que depende del estado de la persona. Mira, las personas hoy en día estamos hablando de tal manera que confundimos las cosas. O sea, una persona con depresión necesita medicación. Es un estado muy serio, ¿vale? Una persona triste, decimos, tiene la depre. No es verdad, está triste. Estar triste es un estado normal del ser humano. Y además tienes derecho y deber de vivirlo en tu vida. Cuando tú tienes, te han despedido, por ejemplo, pues ¿cómo quieres estar contento? Pues seguramente estarás triste. Por tanto, tienes que vivir eso. Y es un estado normal. Que otra cosa es que necesites temporalmente una ayuda porque has entrado en una depresión. Pero los estados normales de la persona habría que poderlos superar con un trabajo interior. Claro, la frontera es donde está el de dificultad. Esa zona gris es donde está la fricción con los psiquiatras, ¿no? Pero tú, cuando trabajas con una persona a nivel de coaching, sabes, muchas veces puedes detectar cuando tienes que parar y pasar a una persona a manos de un psiquiatra. Yo, concretamente, creo que me llevo bien con ellos en ese sentido. Está muy bien. Bueno, en cualquier caso, voy a tenerme que volver a leer tu libro, porque yo estoy bastante triste, sobre todo cuando he pasado los 33 ya me ha venido un poco de bajón. Me ha venido un poco de bajón, a ver si lo supero. Bueno, tú piensa una cosa, piensa que los años le hacen Sí. a uno viejo. Sí. Que le hagan uno sabio es cosa de uno mismo, es como Claro. se le ocurre, ¿eh? Eso es verdad. Cuando uno empiezan a tratarle de usted ya te das cuenta que algo ha cambiado. Claro, tú piensas que tu ego se pondrá triste porque cumplas años, pero tu yo superior se pondrá contento porque irás aprendiendo cosas. Está bien, está bien. Bueno, Yo creo que todos tenemos ese pequeño ego relacionado con la
con eso de no querer cumplir años, ¿no? Con la vanidad, ¿no? Yo qué sé cómo llamarlo, ¿no? Porque nos pesa, ¿eh? Cuando ya hemos cumplido 40 ya nos duele algo, ¿eh? Sí. Y bueno, a partir de los 50 te dolerá todo, o sea, no directamente. Lo sé, yo no lo sé. Yo sí. Yo tengo esta circunstancia. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se lleva eso? Bueno, yo no sé si los he llevado o sí, estoy ahí, no lo sé tampoco. Bueno, pues mira, yo me quedé con los 33, como te decía, y estoy fantástico. Pues ya me explicarás cómo se hace, porque me interesa mucho. Léete un libro que se llama ¿Qué hacer con tus miedos? Fantástico, te lo recomiendo, Jorge. Tendré que releerlo, es verdad. Bueno, hay que decir que esta obra convierte el miedo en tu aliado. Es un fruto del trabajo que como consultor en empresas y formador de todo tipo de colectivos y personas individuales, nuestro invitado ha llevado a cabo y sigue haciéndolo. Y en este sentido, nuestro invitado, como digo, ha recogido las peticiones y dudas de cientos de personas y las ha resuelto en esta magnífica obra. O sea que si tenemos miedos a día de hoy, podemos decir adiós a los miedos cuando acabemos de leernos el libro, evidentemente, seguir las técnicas que nos van aconsejando, pues para decir, caramba, pues empieza una nueva vida, pero todo es proponérselo, Jorge. Claro, es un camino de aprendizaje. Mira, ya hace un par de años leí un artículo de una revista de psicología que decía que en el aprendizaje a caminar es fundamental caerse. Cuando un niño aprende a andar, se cae. Y cuando se cae, al levantarse, genera autoconfianza. Si ese niño lo pones de pie y no se levanta él solo, sería un niño dependiente de mayor, ¿no? Es decir, lo que nosotros vivimos como un fracaso, que es caerse, un niño lo vive como parte del proceso. Hemos de entender que las emociones pasan lo mismo. Cuando tú gestionas emociones, ¿cuántas veces estás dispuesto a caerte? Esto es donde está el secreto. La diferencia está en que forma parte del proceso el ser capaz de vivir tu miedo de una forma constructiva, pero que muchas veces no saldrá bien. Bueno, la vida no parará de darte ocasiones y con el tiempo vas a cambiar la trayectoria de tu vida y un día mirarás atrás y dirás, ostras, ¿cómo estoy y cómo podía haber estado? Eso es verdad, porque no es el mundo el que cambia eres tú. Es cierto. Y tu forma de percibir lo que te rodea y cómo lo ves tú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, y además estamos en esa teoría de las nuevas casuísticas de hoy, de esa física cuántica. Sí. Todo cambia en fracciones de nada, en milésimas de segundo, porque hasta el mismo observador está cambiando, está modificando solamente en la observación lo que se está viendo, con lo cual todo es tan cambiante, ¿verdad? Estamos aprendiendo a ser creadores. Sí, señor. Sí, señor. Entiendo yo que no hay solamente un miedo o una forma de miedo, ni 5 ni 10. ¿Hay tantas formas de miedo como personas hay en el mundo o no? Bueno, en cierto modo el mundo de los miedos es tan variado como las personas que tienen miedo. Sí que existen ciertos troncos, ¿eh? Realmente hay ciertos miedos que son, pues no sé, como ciertas familias de miedos, ¿no? Aunque lo cierto es que los miedos suelen venir en paquetes multimiedos, ¿sabes? Como esas vacaciones en República Dominicana que tienen todo incluido. Pues los miedos igual, vienen en paquetes. Pero hay familias. Yo para mí, de todas las familias que explico en el libro, la peor es la del miedo al miedo. Que son miedos que se autoalimentan, son los miedos más perversos porque todo miedo tiene la intención de protegerte de algo, pero esta categoría no, sencillamente se alimenta a sí misma, es como un vampiro, ¿no? Y lo importante a efectos de la gente que nos escuche es que para poder gestionar los miedos no es muy importante el saber qué tipo de miedo tienes. Es decir, la gestión de los miedos no requiere que tú conozcas la clasificación. Lo que requiere es que seas capaz de aceptar lo que te viene. Esas sensaciones, esas incomodidades que te genera, y los ejercicios se basan en esto. Es decir, no necesitas demasiado entender. A los humanos nos gusta entender y por eso he dedicado un capítulo a explicar esto, ¿no? Sí. Pero para gestionar no hace mucha falta. Se puede hacer sin entender el tipo de miedos que nos enfrentamos. No obstante, nada es gratis en esta vida, Jorge. Ah, no, claro. Nada es gratis, ¿no? Dicen, bueno, aquella persona cómo consiguió ser líder, ¿no? O claro. Crear una empresa, si al fin y al cabo, pues fíjate, si era un vecino mío, claro. Yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Si el hombre, pues fíjate, y lo hizo con cierta edad, bueno, pues a lo mejor es porque supo enfrentarse a esos miedos. No hay líder sin miedo, ¿no? Claro. Esto es muy importante porque, como decíamos, lo que te da el valor, el miedo es una, ¿cómo te diría? Es un despertador de tu valor. Si sabes cómo hacerlo. El miedo te pone en marcha y te da conciencia de dónde están los riesgos. Claro, al ser consciente de los riesgos es cuando puedes sortearlos, puedes superarlos o aprender de ellos. Por tanto, el liderazgo requiere una buena gestión de los miedos. Muchas veces pensamos que el líder es el que no tiene miedo. No es cierto.
Ese sería un inconsciente, y que tenga éxito depende mucho de la suerte, porque no se está dando mucha cuenta de dónde se mete. Lo que hay que buscar es una persona que de verdad sea miedosa y sepa qué hacer. Y ese es el líder serio. Es el que tenemos que seguir. Claro, si no sabes nadar y te tiras al mar, eres un inconsciente. No es que seas valiente, como tú decías, ¿no? Eres un inconsciente, ¿no? Claro. Es un contrasentido histórico. Mira, por una parte, los seres humanos hemos dado tanta importancia a la capacidad de afrontar el miedo que hemos hablado de valor. Hemos medido cuánto vale una persona por su capacidad de enfrentarse al miedo. Por eso hablamos de valor, ¿eh? A su vez, claro, eso implica una trampa, y es que quien no tiene capacidad de enfrentarse al miedo no vale, lo cual tampoco es cierto. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en gran parte hemos confundido al inconsciente con el valiente, ¿sabes? No obstante, Jorge, claro, le tengo miedo a algo. Sí. Tú dices en tu libro, hay que mirarle a la cara. Sí. Bueno, está bien. Depende cómo se me manifieste ese miedo, ¿verdad? Claro, claro. Porque puedo tenerle miedo de decirle a una chica guapa, pues, mira, me gustas, quiero casarme contigo. Claro, bien, el primer día que la conoces, ¿eh? Sí. Hombre, eso sería es muy algo valiente, atractivo, sí, es algo bello. Eso es un miedo. Y luego está el otro miedo, aquel que tú decías, es que viene un león y viene con sus 500 kilos hacia mí. Pues eso es otro miedo, ¿no? Claro. ¿Cómo le miro al miedo a la cara? Porque habrá mucha gente joven, bueno, que es más jóvenes de los 33 a lo mejor, o más joven de los 70, ¿no? Claro. Que digan, quiero mirarle a ese miedo, tanto uno mejor al primero que al segundo, claro, de cara a cara y saber salir adelante. ¿Cómo lo hago? Mira, la dificultad suele estar en que encaramos el miedo desde el raciocinio, ¿vale? Entonces, si eso funcionase, nadie tendría miedo a volar. Sencillamente te darían las estadísticas de accidentes aéreos y verías que es mucho más peligroso ir a trabajar en coche cada día que tomar un avión. Sí. Por lo tanto, no funciona. Lo que hay que hacer es algo parecido a aprender inglés, pero mucho más fácil. Y es aprender a dialogar con tus emociones en su idioma. Por tanto, los ejercicios que he incluido en el libro se basan en visualizaciones, en relajaciones de tipo meditativo, y en escuchar los mensajes del cuerpo. El cuerpo permanentemente nos está hablando, pero no hemos aprendido a hacerle caso. Lo que hemos aprendido es a no hacerle caso, es decir, a seguir para adelante. Ponme ejemplos. Pues cuando tú tienes miedo, generalmente eso va acompañado de una intensa sensación física desagradable, ¿vale? Entonces lo que tú tienes que hacer, según la educación tradicional, es seguir hacia adelante y aguantarte. Lo que haríamos aquí sería todo lo contrario, seríamos darnos un tiempo para visualizar esa sensación física dándole una forma, una imagen de algo con lo que podríamos dialogar. Por ejemplo, yo me siento tranquilamente, empiezo a centrar en la sensación física y utilizo una expresión del tipo, es como si pues un puño me apretase el corazón. Entonces tú contemplas ese puño y te das permiso para, siguiendo una serie de pautas que explico en el libro, que aquí serían muy largas, ¿no? Muy prolijas, pero que tú puedes llegar a escuchar los mensajes que te está diciendo el miedo. Cuando el miedo te habla, ha cumplido su misión. El miedo, en el fondo, es el vigía de la nave que te avisa de que hay un peligro. Cuando el miedo no se siente escuchado, tiene la obligación de avisar al capitán de la nave y grita. Cuando el capitán de la nave le escucha, llega a un punto en que ya ha dicho todo lo que tiene que decir. Y entonces ya ha cumplido con su trabajo y puede retirarse. En ese momento tú es cuando puedes tomar decisiones sereno y claro, porque ya el miedo ha dejado de morderte. Claro, el miedo bloquea parte de tu organismo, eso genera pues unas ciertas ataduras, unos ciertos bloqueos, ¿no? Energéticos, y esos órganos que quedan bloqueados empiezan a no funcionar, o al menos no. Exacto. Entonces al final se convierten en un bloqueo físico real. Entonces lo que hay que hacer es romper eso y darle la vuelta. Es decir, vamos a escuchar al cuerpo, ese cuerpo nos llevará a entender la emoción que hay y a continuación sabremos escuchar el mensaje del miedo. Es un poco triste, pero hay 2 temporadas, eso lo dicen los psicólogos, ¿no? Que saben mucho de la mente humana, ¿no? Que tanto, y los abogados también por otra parte, que cuando llega septiembre y cuando llega pues un descalabro en el tema familiar, hay más divorcios, ¿verdad? Llega septiembre y todo el mundo como que parece que no se han soportado durante el verano. Exacto. Y en vez de disfrutarlo, pues en septiembre llegan las separaciones. Algo pasa
algo pasa también, mal que nos pese, y fíjate que tenemos que celebrar, al menos los que son los que miran desde un punto de vista crístico, ¿no? Estas fechas que hemos vivido hace unos días, ¿no? Sí. Donde pues la hermandad, la fraternidad está pues en torno a una mesa o unos días, ¿no? Y la gente se reúne. Claro. Bueno, la gente sale más tensa después de esas reuniones, ¿no? Que antes, ¿no? Claro. He tenido que ver a un cuñado, una cuñada, a la suegra, al yerno, a la nuera, yo qué sé. Claro. Y al final la gente sale con dolores de todo tipo en esos bloqueos. Sí. Esos son miedos, de alguna manera, ¿no? Que se han tenido que enfrentar con... Bueno, ¿cómo voy a decir que no quiero ir a aquella cena o aquella comida, ¿no? Claro, muy buena observación. El miedo es una parte importante del cóctel. Hay otras, hay otro tipo también de disonancias presentes, ¿no? Pero es cierto que la Navidad, por ejemplo, tendría que ser un momento en el cual la viviéramos desde el yo superior, desde esa parte de nosotros que lo que quiere es mejorar el mundo y esas cosas, ¿no? Sí. Lo que acaba ocurriendo es que lo vivimos desde el ego. Entonces vamos con el ego a las reuniones familiares, a las situaciones, y entonces claro, estamos pendientes de juzgar y el ego polariza la mente. Divide el mundo en bueno, malo, amigo, enemigo, me conviene o no me conviene. Cuando la gente se reúne en torno a sus egos, lo que se producen siempre son conflictos. No se acepta, no se perdona, no se construye. Entonces las Navidades acaban convertidas en un postureo, en un cumplir con ciertos rituales para no estropear las cosas más de lo imprescindible, ¿no? Pero en cierto modo, donde está el secreto es en cómo lo vivimos. Lo complicado es hacer eso también en grupo, porque todos tendríamos que estar de acuerdo en hacerlo de esa manera, ¿no? Basta con que haya una parte que no para que el conjunto se desvirtúe, ¿no? El mundo del postureo, del cumplimiento. Claro, porque es que hay un ideal y todos queremos ajustarnos a ese ideal, pero sin sentirlo. Claro. ¿Qué quieres decir cuando apuntas en tu libro que nuestros pensamientos crean cerebro? Pues que existe un fenómeno llamado la plasticidad cerebral, mediante el cual cuando tú utilizas el cerebro de una cierta manera, el cerebro se reconfigura y eso acaba teniendo una huella física. Por ejemplo, algo parecido a un músculo. Si tú entrenas pesas, el músculo en cuestión crecerá. El bíceps o los hombros, la parte del que trabajes, se desarrollará. El cerebro igual. Si tú te pones a aprender idiomas intensamente, la parte de tu cerebro que se dedica a eso crecerá. Si tú te pones a trabajar de taxista, tendrás que aprenderte recorridos que harán que la parte de tu imaginación espacial crezca y la tendrás más desarrollada que las personas que no se dediquen a eso. Esto se descubrió en un estudio que se hizo en Londres con taxistas a los cuales se les hizo la autopsia, evidentemente previamente fallecidos, ¿eh? No vayamos a pensar mal. Pero realmente fue sorprendente que tenían la zona de la imaginación espacial mucho más desarrollada que las personas normales. Por tanto, el cerebro va cambiando, aunque lo vemos aparentemente igual, va cambiando sus conexiones en función del uso que le demos. Es posible que tengamos un cerebro miedoso. Es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, porque yo soy un despiste cuando voy conduciendo, sobre todo si me van hablando, y puedo acabar, si voy para Francia, en San Sadurní de Noia o en Madrid, ¿sabes? Entonces, tengo que tener entonces ese apartado cerebral un poco... tiene que ser un poco disonante a lo normal, ¿no? Bueno, digamos que te haría falta hacer un poco más de gimnasia en este sentido. Es decir, tendrías que estar más concentrado en esa actividad, porque probablemente lo que ocurre no es que no tengas esa capacidad, sino que la estás usando para otra cosa. Lo que llamamos estar distraído, ¿no? Entonces, eso es entrenable, eso se puede entrenar. ¿Ah, sí? Sí. Una gran parte de los... Mira, yo estoy convencido de que los seres humanos, en este mundo que vivimos, tenemos que mejorar la gestión, porque sufrimos mucho más de lo que deberíamos. Y una gran parte de ese sufrimiento es por falta de técnica, por falta de saber cómo hacer las cosas. Porque lo que hemos aprendido de nuestros mayores ya con la complejidad del mundo actual se queda corto. Tenemos que mejorar nuestro software de gestión, ¿sabes? O si, por decirlo en un entorno más adecuado con la hora nocturna, pues con más espiritualidad también, ¿no? Con más sentido de lo que hacemos. Bueno, o bien esperar que salga un coche que te lleve y no necesite conductor, ¿no? Esto yo creo que el creer en los milagros es una cosa útil, pero como dice, hay un chiste que lo explicaba, lo que pasa es que no sé si tenemos tiempo de explicarlo, pero era aquel que hay una inundación y sube al tejado de su casa y se entrega a Dios y dice: yo siempre he sido siervo tuyo, por favor ayúdame en este momento de tribulación. Aparece una voz que le dice: tu fe te ha salvado, confía en mí. Al cabo de un rato sube el agua, pero llega una barca y le dicen: sube que hay un sitio, y él dice: no, que el Señor dice que me salvará.
Pasa un rato y pasa un helicóptero y dice, por favor, súbete, te damos una cuerda. No, que el Señor me salvará. Sí. Sigue subiendo el agua, este señor está a punto de ahogarse y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios le dice, pero si te he enviado una barca y un helicóptero, ¿por qué no has subido? Qué bueno. Claro. Es decir, tenido muchas formas de ayudarte, no has cogido ninguna. Se espera de nosotros que hagamos algo, no que seamos puros receptores, ¿no? Entonces yo creo que el que va por el mundo actual con esa sensación de que le pasen cosas, lo que está haciendo es ponerse en manos del destino. Entonces, seguro que hay oportunidades, pero esas oportunidades requieren que tú estés proactivo para aprovecharlas. Hay que buscarlas también, claro. Claro, si no, no las verías. Cuando te refieres, por ejemplo, a la modificación del estado emocional, tú propones un ejercicio para que cada persona conecte con su poder, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasos hay que seguir para llevar a cabo este tipo de ejercicio? Bueno, son cosas que, a ver, me es difícil explicarlo ahora con detalle porque pienso que sería un poco complicado, ¿no? Pero en cierto modo te puedo explicar. Respiración, por sí, ejemplo, te puedo explicar un poco el sentido del ejercicio. Sí. La cosa consiste en crear un estado de trabajo mediante unos ejercicios respiratorios muy sencillos que cualquiera puede hacer. O sea, no hace falta ser un monje Shaolin para hacer esto. De hecho, estoy convencido que en un futuro próximo estos ejercicios u otros como estos estarán en el bachillerato. Formarán parte de la educación, ¿no? Entonces, unos ejercicios que te preparan para trabajar y luego haces a partir de ahí unos ejercicios de visualización. Es decir, es aprender primero a escucharse, descubrir cuál es tu estado, y eso te lo dice el propio cuerpo. El cuerpo te dice mediante sus tiranteces, nerviosismos, rigideces. Aprendes a leer todo eso, es muy sencillo, y te das cuenta de cómo estás realmente. Esto es clave, porque nosotros tenemos que gestionarnos a partir de cómo estamos, no de cómo creemos que estamos, ¿vale? Uh-huh. Una vez que has descubierto cuál es tu estado real, que te lo dice el cuerpo, insisto, lo que tienes que hacer después es ser capaz de imaginar en qué estado quieres estar y darle al cuerpo las instrucciones para que esto sea así. Y esto es utilizar la conexión cuerpo-mente, que hoy en día se conoce mucho y está muy utilizada, mediante ejercicios de lo que se llama programación neurolingüística, que hay bastantes, ¿no? Yo aquí en el libro he puesto unos cuantos, sencillos y al alcance de todo el mundo. Hay que tener en cuenta, eso sí, me gustaría dejarlo claro, que estos ejercicios hacen un efecto como de gimnasia. Es decir, no es la pastillita que decíamos antes de que una vez y ya está. No, esto requiere un cierto entrenamiento. Es decir, no es que sean muy complicados, pero su eficacia mejora cuando los vas practicando de una forma continuada con el tiempo. Entonces es tan sencillo como esto. Darme cuenta de cómo estoy, aprender a escucharme, saber aceptar eso y acto seguido saber cómo enviarle mensajes a las emociones y al cuerpo para que se adecúen a cómo quiero estar. Esta es la idea en general. En síntesis, ¿tú crees que la gente se gusta? Pues yo creo que la gente se gusta menos de lo que debería. Uh-huh. O sea, hay algunos que se gustan demasiado, porque gustarse demasiado también es limitante. Y luego hay mucha gente que está demasiado preocupada por modelos externos. Estamos muy educados para buscar seguridades externas. Y el mundo actual pide crear seguridades internas. ¿Sabes? Valientes. Tenemos que empezar a encontrar nuestro poder interior y no dárselo a los demás. Cuando tú le das tu poder a los demás es cuando acabas dependiendo de lo que opinen de ti. Claro. Y eso, aunque parezca sorprendente, es un aprendizaje. Lo aprendemos sin darnos cuenta, lo hacemos de forma automática, pero igual que lo aprendemos, podemos reprogramarlo sabiendo cómo. Al principio de este espacio hablábamos con una colaboradora del programa, con Ginebra Lago, y teníamos una comunicante que nos decía que, bueno, pues se había decepcionado del mundo, de las gentes, ¿no? Porque, bueno, pues tenía una facultad o un talento que ella había, pues trabajado, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene talentos y todo el mundo puede hacer algo brillante, importante, ¿no? Lo que pasa es que hay que saberlo descubrir, ¿no? Sin duda. Entiendo que la decepción está ahí. ¿Por qué nos decepcionamos tanto, entonces? ¿Por qué nos apoyamos lo que tenemos, lo que entregamos, lo que damos, lo que pensamos en ciertas personas? ¿Por qué? Porque, mira, aquí puede haber varios motivos, pero desde mi punto de vista, y hablo por la experiencia que tengo trabajando con personas, ¿no? Para mí lo más importante es la confusión que creamos entre éxito y sentido. Es decir, cuando tú haces las cosas con sentido, con autenticidad y coherentes con lo que tú sientes interiormente, con tu yo superior, lo que consigues es un impacto en los demás, y en esto se basa el liderazgo. Yo tengo un libro antes que este, que es Mejor liderar que mandar,
que habla un poco de liderazgo basado en la autenticidad, ¿no? Entonces, es exactamente eso. Cuando yo hago las cosas con sentido y estoy alineado conmigo mismo, me siento uno, eso provoca un impacto que la gente acaba reconociendo. Lo que pasa es que eso a veces no es inmediato, ¿vale? Pero si no lo reconocen, me da igual, porque yo lo he hecho de una forma de una pieza. Uh-huh. El problema está en que cuando yo busco el éxito siempre depende de otros. Siempre alguien tiene que ascenderte, alguien tiene que comprar tus libros, alguien tiene que aplaudirte si eres actor. Entonces, si yo confundo mi felicidad y mi sentido con mi éxito, acabo poniendo eso en manos de los demás. Uh-huh. Y cuando no lo consigo, me defraudo. Uh-huh. Claro, yo lo he hecho ¿para qué? ¿Para que me quieran? ¿Para que me valoren? ¿Para que me aprueben? ¿O lo he hecho porque yo sentía que estaba creando algo que salía de dentro? Esta es la gran pregunta, ¿no? Los grandes líderes son más bien de este modelo, ¿no? No les preocupa demasiado el éxito. Bueno, aquí podríamos hablar de confianza también, ¿no? Sí. Muy Hay buena gente muy fiada, muy sí. confiada, ¿no? Claro. Y a veces te vuelcas en ciertas personas que no deberías. Sí, pero eso fíjate que es una dependencia. Es decir, yo creo más en la autoconfianza, porque si tú no crees en ti, ¿quién va a creer? ¿Vas a buscar gente que te convenza de que tú vales la pena? ¿O vas a buscar tu fuerza interior para estar seguro de que tú vales la pena? Sí, no está claro. Claro, entonces cuando yo hago entrega de mi poder a los demás, lo manejan como quieren. Y no siempre será lo que a mí me apetecía. Luego, ¿qué hago? Pues les echo la culpa. No digo, es que no me valoran. Bueno, quizás lo que hay que hacer es aprender a valorarse uno mismo, a encontrar esos talentos que tenemos que son únicos. Antes hablabas de ese maestro Shaolin que se le pusieron los ojos blancos, ¿no? De tanto enseñar, bueno, pues a lo mejor no tenía que haberlo enseñado todo, ¿no? Quizás, lo que pasa es que quizás el maestro Shaolin tenía los ojos blancos para poder ver mejor. Porque a veces lo que ocurre es que tanto vemos que no escuchamos, ¿no? Y muchas veces lo que tenemos que hacer es escuchar. Y esto pasa también, ahora que hablábamos de los grandes líderes, ¿no? Los grandes líderes lo que hacen es escuchar muy bien. Claro. Y entonces, una cosa es escuchar y otra cosa es oír, son dos cosas diferentes. Claro. La visión nos lleva hacia el mundo exterior, a buscar seguridades externas, a transmitir. La escucha nos lleva hacia adentro, ¿no? O sea, es como absorber, ¿no? Es un canal distinto, ¿no? Una cosa es escuchar, otra es oír, una cosa es ver y otra es mirar, ¿no? Exacto. Pero no obstante, no es más ciego que el que no quiere ver. Exacto. Dicen, o sea, y en este caso no hay más sordo que el que no quiera escuchar, porque lo que acabamos de decir, lo que ha dicho Jorge Cuervo esta noche, ha sido francamente interesante para el aprendizaje de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, de nada, hombre. Hay que decir que nuestro invitado nació en Gijón, es de raza, es de raza, Gijón, buena tierra, y es residente en Barcelona desde su niñez. Asimismo, durante casi 20 años, creo, ocupó posiciones directivas en compañías multinacionales como Cruz Verde, Mattel, Mer, Starlux, Grupo Planeta y Editorial Larousse, ¿no? Yo fui ejecutivo agresivo y luego fui ejecutivo agredido también. Fíjate. Está bien. Bueno, más cositas sobre nuestro invitado. Desde el año 2001 ejerce como consultor y formador en organización de equipos, gestión del cambio y liderazgo. Desde el año 2007 es ejecutivo coach y coach de equipos, trabajando para compañías nacionales e incluso internacionales. Desde el año 2008 es también profesor en Barcelona Activa en las áreas del liderazgo, autogestión y gestión del cambio. Colabora además en programas formativos y posgrados con diversas universidades y cámaras de comercio. Ha desarrollado enfoques originales que combinan la formación y las técnicas de coaching para dotar a sus alumnos de recursos más eficaces de aplicación personal, etcétera, etcétera. Y lo podemos encontrar en versorconsulting.com, una página suya directa donde lo podemos localizar rápidamente, pero si lo que queremos es el libro que nos va a quitar y nos va a liberar de esos miedos que tenemos ahí pegados como larvas, ¿no? Que están ahí pegadas como aquella rémora de tiburón que va pegada y viviendo a costa de... Pues nada, hay que comprarse este libro que se llama ¿Qué hacer con tus miedos?, de la editorial Libros de Cabecera, y decirles adiós y hasta siempre, ¿no? Los talentos que tiene nuestro invitado: Jorge Cuervo, licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE, diplomado en Planificación Estratégica, coach, escritor y autor, como digo, de este libro, ¿Qué hacer con tus miedos?, de la editorial Libros de Cabecera. Jorge, me ha encantado leerte, me ha encantado escucharte.
Me has quitado el problema que tenía en distraerme tanto cuando conduzco y si me hablan aún más, con lo cual, mil gracias porque ahora sé dónde tengo que prefijar mi destino. Pues muchísimas sé lo gracias. que tengo que hacer. He disfrutado mucho con esta conversación. Me ha gracias. muchas gracias. Igualmente, que vaya bien y muy buenas noches, suerte, éxitos. Gracias. Que ya los tienes. Adiós, buenas noches. Buenas noches.